Hay lugares en México que despiertan toda clase de leyendas y manifestaciones paranormales. Algunas son zonas en específico, pero lo que abordaremos el día de hoy son casas, lugares en donde la energía parece haberse refugiado en un solo lugar. Algunas de ellas son de fácil acceso y se puede ingresar a ella, ya que están abiertas al público y se encuentran en pie porque son parte histórica de la ciudad en donde se encuentran, como lo puede ser la casa de Don Juan Manuel, ubicada en el centro histórico de la CDMX. Pero otras más parecen ser un mito, una leyenda urbana, tal cual es el caso de la casa de la tía Toña, casa que no se conoce si existió o no, y el lugar específico es un tanto confuso, por lo que no se sabe si es verdad o solo un mito de internet. La mayoría de casas malditas que veremos el día de hoy tienen historias aterradoras, fallecimientos terribles que les envuelven, así como maldiciones. Es así que sin más, ponte cómodo y pasemos con Casas Malditas en Ciudad de México. La casa de Don Juan Manuel. Ubicada en la calle Uruguay número 90, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, se encuentra una imponente construcción de la época virreinal, que resguarda una de las leyendas más sangrientas de la capital. La casa de Don Juan Manuel no es solo un sitio de apariciones, es el escenario de una historia de celos, pactos diabólicos y ultimaciones sistemáticas que han perdurado por más de 4 siglos. Don Juan Manuel de Solórzano era un hombre rico, respetado y de alta posición social en la Nueva España. Tenía todo lo que un hombre de su tiempo podía desear, incluyendo el amor de una mujer hermosa y virtuosa llamada Doña Mariana. Sin embargo, Don Juan Manuel vivía atormentado por una inseguridad patológica. Estaba convencido de que su esposa le era infiel, a pesar de no tener prueba alguna. Consumido por los celos y la incapacidad de concebir un hijo, decidió abandonar su vida pública y entregarse a la desesperación. En su búsqueda ciega por la verdad, la leyenda cuenta que invocó al diablo para que le revelara la identidad del supuesto amante de su esposa. El maligno accedió a ayudarlo, pero el método en que él iba a dar con el supuesto amante era sumamente macabra. Don Juan Manuel debía salir de su casa cada noche a las 11 en punto y ultimar al primer hombre que pasara frente a su puerta. El diablo le aseguró que en el momento en el que él acabara con el hombre correcto, él mismo se le aparecería para confirmárselo. Durante noches seguidas, Don Juan Manuel cumplió con el pacto. Se apostaba en el zaguán de su casa, envuelto en una capa oscura. Cuando un transeúnte pasaba frente a él, le preguntaba con voz gélida: «Perdone usted, ¿qué horas son?». El incauto, por cortesía, respondía: «Las 11 de la noche». A lo que Don Juan Manuel replicaba: «Dichoso usted que sabe la hora de su muerte», antes de hundir un puñal en el pecho de su víctima. La ciudad se sumió en el terror. Los cadáveres aparecían cada mañana frente a la casa, pero debido al poder político de Don Juan Manuel, nadie, absolutamente nadie, se atrevía a señalarlo. El clímax de la tragedia llegó cuando, en una de esas noches de ceguera sangrienta, Don Juan Manuel lastimó a un joven que resultó ser su propio sobrino, a quien él quería como a un hijo. Horrorizado por su propio acto, Don Juan Manuel buscó la absolución en la iglesia, pero el remordimiento y las visiones de los hombres que había ultimado lo perseguían a todos lados en los que él iba. Poco después fue encontrado en una horca pública, aunque la leyenda asegura que fueron los ángeles o incluso el mismo diablo cobrándose su deuda. Esto se mantuvo en el misterio hasta la actualidad. Hoy en día, el edificio funciona en parte como salón de eventos, pero el mito sigue vivo. Muchos aseguran que si pasas por la calle de Uruguay, exactamente a las 11 de la noche, puedes ver la silueta de un hombre vestido de negro, recargado en el gran portón de madera que está en la entrada de la propiedad. Dicen que si te detienes, una voz de ultratumba
te preguntará la hora. En el mundo de lo paranormal, se advierte que no debes responder, pues hacerlo significa aceptar el mismo destino que las víctimas del caballero celoso. En la actualidad, la casa de Don Juan Manuel forma parte del catálogo que ofrecen las agencias dedicadas a la organización de bodas, 15 años, fiestas o eventos empresariales, así como que una parte de la misma es ocupada como hotel bajo el nombre de Casa MX. Es así que si quieres rentar un cuarto y quizá buscar al espíritu de Don Juan Manuel, eres libre de hacerlo. Los precios son un tanto accesibles y la verdad que la casa es muy bonita y nadie se imaginaría que tiene un pasado tan oscuro. La Casa del Diablo. En el pequeño poblado de San Luis Tehuiloyocan, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, Puebla, se encuentra una de las edificaciones más enigmáticas y perturbadoras de todo México. La Casa del Diablo. A diferencia de otros sitios, cuya fama se basa únicamente en leyendas orales, esta casona del siglo XVIII ofrece evidencia física y visual de que algo muy oscuro ocurrió entre sus muros. Su fachada, decorada con una técnica de mosaico en piedra volcánica, es un catálogo de simbolismo ocultista que ha desafiado a historiadores y antropólogos durante generaciones. Lo que hace única a esta construcción es su decoración, la cual es una burla directa y sistemática a la iconografía católica. En la fachada se pueden observar figuras de monos con sombreros eclesiásticos que parecen estar oficiando rituales. En el arte virreinal, el mono era utilizado frecuentemente para representar los instintos más bajos del ser humano y, por extensión, al demonio. Sin embargo, el elemento más aterrador se encuentra en el dintel de la puerta y las ventanas. Ahí, los antiguos dueños grabaron una versión invertida de los símbolos de la Pasión de Cristo. El lema Magnificat, un cántico de alabanza a la Virgen María, aparece escrito al revés, una práctica común en el satanismo para blasfemar contra lo sagrado y convocar fuerzas oscuras. Además, los rostros que adornan la fachada no miran al espectador, sino que parecen observar hacia el interior de la propiedad, como si el verdadero espectáculo ocurriera puertas adentro. La leyenda, respaldada por diversas investigaciones, sugiere que la casa fue construida por una secta o un grupo de personas con altos conocimientos en teología que decidieron usar su sabiduría para el mal. Se dice que durante el siglo XVIII y XIX, la casa funcionaba como un templo para la celebración de misas negras. En estas ceremonias se realizaban parodias de la liturgia católica, donde se sacrificaban animales y se realizaban actos de degradación espiritual. El aislamiento del pueblo en aquella época permitía que personajes influyentes de la ciudad de Puebla y Cholula acudieran a la casona bajo el amparo de la noche para participar en rituales destinados a obtener poder, riqueza o favores de entidades demoníacas. Los habitantes de San Luis Tehuiloyocan evitaban pasar por la calle de la casa después del atardecer, asegurando que el aire se volvía denso y que se escuchaban cánticos guturales que no parecían humanos. Actualmente la Casa del Diablo funciona como la biblioteca municipal del pueblo, pero esto no ha detenido los fenómenos extraños. Quienes trabajan ahí o quienes visitan la biblioteca aseguran que la atmósfera es pesada y que en ciertas áreas de la casa se siente una presencia que vigila constantemente. Se reportan sombras que cruzan los pasillos y un extraño fenómeno donde las luces parpadean rítmicamente sin falla eléctrica aparente. Pero dime, si vives cerca de esta casa, ¿has vivido algo extraño al pasar por fuera del inmueble? Me gustaría saber si es que alguien más de la audiencia tiene alguna anécdota, ya sea de esta casa o de las casas de los anteriores puestos. Si es así, no dudes en mandarme tu historia a mi correo evidencia.tristan@gmail.com. Créeme cuando te digo que estaría encantado de leer tu historia. La Casa del Trébol Negro. La Casa del Trébol Negro
Es una propiedad ubicada en la avenida La Paz, número 1831, esquina con Atenas, en la colonia americana de Guadalajara. Es una icónica mansión testigo de un pasado marcado por la nobleza inglesa, tragedias familiares y eventos paranormales que han dejado una huella imborrable. La historia se remonta al siglo XIX, cuando un miembro de la realeza inglesa erigió esta majestuosa residencia, habitada por él hasta su fallecimiento en 1906. Aquí ocurrió una tragedia, pues uno de los hijos del dueño de la finca terminó con su existencia de manera peculiar. En las entrañas de esta casa se puede ver una fuente con 4 niños que esconde un detalle macabro. Uno de ellos sostiene un cráneo humano. En este espacio se dice que el hijo de la noble familia encontró su fatídico destino, ahorcado bajo circunstancias inexplicables. Desde entonces, los tréboles oscuros, símbolos de luto que embargó a la familia, se multiplicaron en toda la propiedad, como para marcar para siempre esta casa. Es así que a lo largo de los años, visitantes y residentes han relatado encuentros con entidades fantasmales en el patio, así como en el interior de la mansión. Apariciones que, según cuentan, no son amigables con quienes se atreven a adentrarse en este espacio. Además cuentan que manchas rojas aparecen misteriosamente en las habitaciones y que persisten a pesar de los esfuerzos por limpiarlas. Actualmente la casa sigue en pie y se puede visitar, ya que es alquilada para eventos y ocasiones especiales. Incluso se ha vuelto muy popular para llevar a cabo fiestas de Halloween. Pero dime, ¿eres de Guadalajara? ¿Y te atreverías a pisar esta casa? La casa de la tía Toña. En lo profundo de la tercera sección del bosque de Chapultepec, envuelta por una densa vegetación y barrancos peligrosos, se encuentra una de las leyendas urbanas más persistentes de la Ciudad de México. La casa de la tía Toña. A diferencia de otros sitios que son fácilmente accesibles, este puesto destaca por el aura de aislamiento y el riesgo físico que implica intentar localizarlo, lo que ha convertido su búsqueda en un macabro rito de iniciación para jóvenes y exploradores urbanos. La historia más difundida cuenta que hace décadas vivía en una gran mansión una mujer solitaria y de gran fortuna, conocida como Antonia, o cariñosamente llamada la tía Toña. Se dice que, movida por la soledad o por un sentido de caridad, comenzó a recoger a niños de la calle, dándoles techo, comida y ropa dentro de su propiedad. Sin embargo, la convivencia con tantos menores, muchos de ellos con problemas de conducta, terminó por socavar la salud mental de la mujer. El relato da un giro trágico cuando, en un arrebato de locura provocado por las travesuras o el constante ruido de los niños, la tía Toña los ultimó a todos. Algunas versiones aseguran que los acabó a golpes y otras más que los envenenó. Lo cierto es que, tras cometer el crimen, los arrojó a todos ellos cerca de una barranca cercana para ocultar la evidencia. Consumida por la culpa y el remordimiento, la mujer hizo lo peor contra ella misma en una de las habitaciones de la mansión, y desde entonces se dice que su espíritu permanece atrapado en la casa, custodiando con furia lo que alguna vez fue su refugio. Lo que hace que la casa de la tía Toña sea un punto crítico para este video es la dificultad para encontrarla. Se ubica cerca de la zona conocida como la Barranca de Dolores, pero muy pegado a Lomas de Chapultepec. Para llegar, se debe cruzar un puente de madera viejo y ruinoso que cruza un precipicio. La leyenda advierte que a medida que te acercas, el bosque se vuelve silencioso, la temperatura baja drásticamente y se escuchan risas infantiles seguidas de lamentos desgarradores. Muchos aseguran que el rostro de una anciana se asoma por las ventanas rotas de la construcción, vigilando a los intrusos. Más allá de lo sobrenatural, la casa de la tía Toña tiene una carga de peligro real que ha alimentado el mito. A lo largo de los años, se han reportado accidentes graves, incluso mortales, de personas que han caído por los barrancos de la tercera sección de Chapultepec, intentando encontrar la propiedad bajo la oscuridad de la noche. Esto ha llevado a las autoridades a restringir el paso y a desmentir la existencia de la casa, afirmando que lo que la gente ve es realmente propiedades privadas resguardadas o simples ruinas de antiguas instalaciones hidráulicas, ya que se dice que
La mítica foto de la casa de la tía Toña fue tomada hace décadas, a principios de los 2000, y esa casa, a día de hoy, ya no se encuentra abandonada, como lo jura la leyenda, sino que ha sido comprada y rehabilitada, y actualmente hay personas que la habitan. Hay gente que vive en la casa de la tía Toña, y hay otros más que dicen que esa, la de la foto, no es la casa verdadera, y todos esos exploradores urbanos que han ido a ver la casa de la tía Toña, realmente no están visitando la correcta, pero tampoco dicen cuál es la verdadera casa. No obstante, para los entusiastas de lo paranormal, el misterio sigue vivo, y sea de la forma que sea, la combinación de los hechos atroces que hizo la presunta tía Toña, así como el mito de su fantasma y la ubicación tan aterradora, coloca a este sitio como uno de los más oscuros y fascinantes del México urbano. Pero dime, ¿conocías la historia de la casa de la tía Toña? ¿La has visitado? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. La casa de los perros. En el corazón de Guadalajara, sobre la transitada avenida Alcalde, se erige una construcción de estilo neoclásico que hoy alberga el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Sin embargo, para los habitantes de la Perla Tapatía, este edificio es y será siempre la Casa de los Perros. El nombre proviene de las dos imponentes esculturas de perros pointer que custodian la parte superior de la fachada, traídas desde Nueva York por su antiguo dueño, Don Jesús Flores. La historia comenzó a finales del siglo XIX. Don Jesús Flores, un hombre de edad avanzada y gran fortuna, contrajo matrimonio con una joven llamada doña Ana González. Durante un viaje a Europa, el barco en el que viajaban estuvo a punto de naufragar. En medio del pánico, la pareja hizo un pacto. Si uno de los dos sobrevivía, el otro rezaría 9 rosarios en cada aniversario luctuoso del fallecimiento. Don Jesús pereció poco después, dejando a Ana como una de las mujeres más ricas de la ciudad. Sin embargo, la viuda no tardó en rehacer su vida. Se casó con el administrador de los bienes de su difunto esposo y, consumida por su nueva felicidad, olvidó por completo la promesa y el pacto de los rosarios. La casa quedó abandonada cuando la pareja se mudó a otra propiedad, y fue entonces cuando la atmósfera del lugar se tornó sombría. Se decía que los perros de piedra cobraban vida por las noches para vigilar la propiedad y que sombras inexplicables recorrían los pasillos de la mansión deshabitada. Se corrió el rumor de que el espíritu del antiguo dueño no descansaría hasta que alguien cumpliera con su última voluntad. La leyenda urbana asegura que quien logre entrar a la casa a la medianoche y rece un Padre Nuestro completo frente al mausoleo de Don Jesús, recibirá, de manera sobrenatural, las escrituras de la propiedad, convirtiéndose en el legítimo dueño de la mansión. Pero el reto no es sencillo. El mito advierte que el valiente debe llevar solo una vela y que, a mitad del rezo, una voz de ultratumba comenzará a responder a las oraciones desde el más allá. Según los relatos locales, muchos lo intentaron durante las décadas en las que la casa estuvo abandonada, pero todos salieron huyendo despavoridos antes de terminar, o perdieron la razón debido al terror de sentir la presencia física de Don Jesús detrás de ellos. Hoy en día, aunque la casa ha sido restaurada y convertida en museo, los trabajadores y guardias nocturnos reportan que la actividad no ha cesado. Se escuchan pasos pesados en la planta alta. Las vitrinas de las exposiciones aparecen abiertas sin explicación y la sensación de ser observados es constante. Se dice que los perros de la fachada no solo cuidan el edificio, sino que mantienen prisionera a las almas que alguna vez intentaron reclamar la herencia y fallaron en el intento. La casa de los perros es, por tanto, un símbolo de la ambición humana frente a la voluntad inquebrantable del más allá. El caso Cañitas. Ubicada en el número 51 de la calle Cañitas, en la colonia Popotla de la Ciudad de México, se encuentra la que es, sin duda, la casa maldita más famosa de la historia moderna del país. A diferencia de otras leyendas que se pierden en los siglos pasados, el caso de Cañitas estalló en la década de 1990,
convirtiéndose en un fenómeno mediático que mezcló al terror paranormal en una historia marcada por un espíritu maligno, así con el espectáculo televisivo y las posteriores investigaciones paranormales de su propio dueño, Carlos Trejo. La historia comienza con una sesión de Ouija en mayo del 82. Según el relato de Carlos Trejo, quien vivía en la propiedad junto a su familia y amigos, un grupo de 7 personas se reunió en la sala para jugar con la Ouija. El objetivo era contactar al espíritu del exnovio de una de las asistentes. Sin embargo, lo que comenzó como una curiosidad juvenil desencadenó, según el testimonio, en una serie de eventos aterradores. Se dice que durante la sesión, el puntero de la tabla se movió de manera agresiva y una presencia oscura se manifestó en la habitación. A partir de esa noche, la vida de los involucrados cambió para siempre. Trejo describe la presencia de una entidad a la que denominaron el monje, una figura espectral con túnica que comenzó a acechar a los habitantes de la casa. Los fenómenos descritos incluyeron poltergeist, objetos que se movían solos o eran lanzados por el aire, sombras que atravesaban las paredes, olores fétidos a azufre y agresiones físicas inexplicables. Lo que otorga a Cañitas su lugar en este video es la supuesta cadena de muertes que rodeó al caso. Según la narrativa de Trejo, 14 personas relacionadas con la casa o con los eventos posteriores fallecieron en circunstancias extrañas o trágicas, incluyendo accidentes automovilísticos y enfermedades repentinas. La víctima más mencionada es su propia esposa, Sofía de la Rosa, cuyo deceso Trejo lo atribuye directamente a la maldición de la entidad que liberaron. Con el paso de los años, periodistas, investigadores y exmiembros del grupo original han cuestionado la veracidad de los hechos. Y es que literalmente Trejo dice que varias personas han fallecido, pero esas mismas personas han salido en televisión para desmentir la narrativa de Trejo y asimismo la del libro Cañitas, además de que muchos elementos del libro y de su historia original parecen haber sido tomados de películas de terror de los años 80. Cuando el libro estaba de moda, la casa Cañitas se tenía entendida como una casa maldita y abandonada, que yacía en esa calle de la colonia Popotla y que seguramente nadie quisiera vivir ahí. Pero lo más curioso, a la vez de polémico, es que el mismo autor del libro, Carlos Trejo, vivía desde entonces y hasta la actualidad en la misma casa Cañitas, en la misma casa presuntamente maldita que en su libro dice que se guarda el espíritu de una entidad maligna. Por lo que esto no tiene sentido, ya que ¿por qué el autor viviría en una casa en donde vivió, presuntamente, la peor experiencia de su vida y que acabó con todos sus amigos, incluyendo a su esposa? Pero a pesar de todo esto, la casa de Cañitas, número 51, permanece como un símbolo del miedo colectivo en México. Durante años, principios de los 2000 sobre todo, este era una parada obligatoria para todos esos curiosos y amantes de lo paranormal. El impacto de esta historia en la televisión fue tal que definió la forma en que se consumía el terror, al menos en la década de los 2000, ya que después de Carlos Trejo, una oleada de investigadores paranormales aparecían de todos lados, cada uno trayendo a la televisión nuevos casos de fantasmas capturados en video, y fue así durante algún tiempo. Sea una verdad aterradora o una historia sacada de la mente de Trejo, la casa de la colonia Popotla sigue siendo el referente inmediato cuando se habla de posesiones y maldiciones en un entorno urbano mexicano. La Casa Negra. En el número 191 de la avenida Álvaro Obregón, en la emblemática colonia Roma de la Ciudad de México, se encuentra una de las estructuras más lúgubres y fascinantes del país, conocida simplemente como la Casa Negra. Esta casona de estilo porfiriano destaca no solo por su fachada deteriorada, así como las plantas que le han crecido en los marcos de puertas y ventanas, sino por la pesada atmósfera que parece detener el tiempo a su alrededor. A diferencia de otras casas que han sido renovadas, este inmueble permanece en un estado de abandono absoluto, custodiado por leyendas de muerte y enfermedades. La historia más oscura de la propiedad
se remonta a la década de 1930, durante el estallido de una epidemia de tifoidea en la capital mexicana. Debido al hacinamiento en los hospitales, la casona fue rehabilitada como un hospicio improvisado para atender a los enfermos. En aquel entonces, las enfermedades infecciosas eran vistas como un miedo irracional y prejuicio religioso. Se dice que los vecinos de la zona, temerosos que el foco de infección se propagara, decidieron tomar medidas extremas. Una noche, un grupo de personas cerró las puertas desde el exterior e incendió el inmueble con los pacientes y el personal médico adentro. Incluso se dice que las personas que incendiaron el lugar eran religiosos que creían que estas personas estaban poseídas por el diablo, razón por la que los erradicaron de raíz, incendiando el hospital. Gritos de desesperación resonaron por toda la avenida, mientras decenas de personas perecían víctimas del fuego. Se dice que este evento traumático dejó una huella energética de dolor tan profunda que la estructura misma parece haber absorbido la agonía de las víctimas. Años después de la tragedia del incendio, la casa fue remodelada y adquirida por la familia Mondragón, un matrimonio con 3 hijos. Parecían la familia ideal para devolverle la vida a la mansión, pero el destino fue diferente. Apenas un mes después de mudarse, los 5 miembros de la familia fueron encontrados sin vida dentro de la casa. Lo más inquietante es que no había señales de violencia y tampoco de robo. Las autoridades nunca pudieron determinar la causa real de esto, cerrando el caso bajo un manto de misterio. Tras este incidente, la propiedad pasó a manos del Estado y nunca volvió a ser habitada de forma permanente. Quienes se han atrevido a entrar o incluso pernoctar en las inmediaciones de la Casa Negra reportan experiencias aterradoras. Los testimonios coinciden en que, al cruzar el umbral, después de la medianoche, la temperatura desciende drásticamente y se logra percibir una sensación de opresión en el pecho. Se escuchan susurros, pasos que suben las escaleras de madera y, lo más perturbador, manos invisibles que empujan o tocan a los visitantes. Incluso los vendedores ambulantes, que se instalan afuera de la propiedad, aseguran que después de las 10 de la noche se pueden ver sombras moviéndose detrás de las ventanas y se escuchan lamentos que parecen provenir de las paredes mismas. A pesar de estar ubicada en una de las mejores zonas de la capital, así como con movimiento comercial de la ciudad, la Casa Negra se resiste a ser derribada o vendida, y muchos creen que la casa tiene voluntad propia y que no permitirá que nadie más habite su interior, manteniendo vivos los secretos de los pacientes quemados y de una familia que nunca despertó. Pero dime, ¿tú has pasado cerca de esta casona en la colonia Roma? Personalmente la he visitado y hay muchos puestos ambulantes justo fuera de la casa, y varios vecinos comentan que hay gente que la habita, y se habla que son de los mismos puestos que hay en las afueras de la casona. Pero al menos eso es lo que he llegado a escuchar. Ahora, sin más, pasemos con el siguiente puesto de este conteo. La Casa de las Brujas. Ubicada en el corazón de la colonia Roma, frente a la Plaza Río de Janeiro, se alza una de las estructuras más enigmáticas de la Ciudad de México. El edificio Río de Janeiro, popularmente conocido como la Casa de las Brujas. Su apodo no es casualidad. La arquitectura de su torre principal, diseñada por el ingeniero británico Regis Apillon en 1908, representa una disposición de ventanas y tejados que, vistos de frente, simulan un rostro con un sombrero puntiagudo de ala ancha, evocando la imagen clásica de una bruja. Construida durante el Porfiriato, esta edificación fue un hito en su época, al ser de los primeros complejos de departamentos de lujo en la Ciudad de México. A diferencia del estilo afrancesado que predominaba en aquel entonces, Pillon optó por un estilo gótico inglés con ladrillo rojo. Sin embargo, más allá de su valor arquitectónico, lo que cimentó su lugar en el folclore urbano fue lo que ocurría en su interior durante mediados del siglo XX. El nombre del edificio quedó sellado en la cultura popular debido a uno de sus habitantes más populares, Bárbara Guerrero, más conocida como Pachita. Se dice que Pachita
Era la chamana y curandera más poderosa de México. Su consultorio se encontraba en los cuartos de servicio de este edificio, un contraste bastante humilde para la magnitud de los prodigios que supuestamente realizaba. Según testimonios de la época, Pachita realizaba cirugías psíquicas imposibles. Entraba en un estado de trance profundo, donde aseguraba ser poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. Con un cuchillo de monte oxidado, abría a sus pacientes, extraía tumores o curaba órganos dañados y cerraba las heridas simplemente con sus manos, sin dejar cicatrices. Se habla que muchos de estos órganos, si estaban muy dañados o ya no tenían cura, ella regeneraba unos nuevos en sus propias manos y los colocaba, prácticamente un trasplante. Lo que eleva este caso a un nivel superior es la clientela de Pachita. Se afirma que por los pasillos de la Casa de las Brujas desfilaron políticos de alto rango, celebridades del cine de oro mexicano, intelectuales y empresarios. Estos personajes no solo buscaban salud, sino que también consejo espiritual y protección política. La casa se convirtió en un centro de poder paralelo, donde el misticismo influía en las decisiones de la élite mexicana. Escritores como Alejandro Jodorowsky y científicos como el enigmático Jacobo Greenberg documentaron sus encuentros con ella, fascinados por los fenómenos que no podían explicar bajo la lógica convencional, y varios aseguran que ciertas energías, quizá por la influencia de Pachita y por todas las prácticas que llevaba a cabo, siguen manifestándose cosas en el edificio Río de Janeiro, desde manifestaciones paranormales, sombras, departamentos que prácticamente están malditos por la carga energética que manejan, así como que una supuesta secta se reúne en el lugar, quizá aprovechando el flujo de energía que existe ahí para llevar a cabo sus prácticas. A pesar de que el edificio ha sido remodelado y hoy es una zona residencial de alta plusvalía, las leyendas persisten. Los actuales residentes y trabajadores de la plaza reportan que en las noches de neblina, el rostro de la torre parece observar con mayor intensidad. Otros aseguran escuchar murmullos en los pasillos superiores y sentir ráfagas de aire frío que no corresponden a las corrientes del edificio. De la misma forma, la plaza que se encuentra enfrente, que tiene el mismo nombre del edificio, Plaza Río de Janeiro, tiene una carga energética muy extraña y hay reportes de manifestaciones paranormales que suceden en esa plaza. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero dime, ¿tú has visitado la Casa de las Brujas en la colonia Roma de la Ciudad de México? ¿Has sentido algo extraño? Cuéntame tu experiencia en la parte de abajo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto algunas casas malditas que se encuentran en México. Dime, ¿tú vives cerca o conoces alguna casa maldita de la cual no mencioné en este video? Si es así, puedes mencionarla en la caja de comentarios y quizá pueda meterla en la parte 2 de este video. Si quieres recomendarme algún tema, puedes hacérmelo llegar a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram, para estar en contacto. También sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.